Cuidará, tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. Y yo creo que es bueno que empecemos fijándonos un poquito en esta foto, que son las típicas fotos que toma la NASA desde los satélites que va enviando, desde las ondas, y es una foto que nos tendría que de alguna manera emocionar o generar algún tipo de sensibilidad o sensación, porque al fin y al cabo esta es nuestra casa, esa canica, junto con nuestra pequeña canica menor, la hermana Luna, que diría San Francisco, pues estamos ahí inmersos todos juntos y como bien ha comentado Pilar en la presentación, con gente que procedéis de distintas partes, incluso del planeta, ya no solamente de regiones de España, sino de otros continentes, ¿no? Es decir, realmente sois ahora mismo una experiencia a través de esta de webinar de casa común. Y creo que es importante que empecemos como cristianos y partiendo de Cáritas dando gracias a Dios, ¿no? Dando gracias a Dios pues por habernos regalado el milagro de la creación, que incluye el don de la vida, de todas las criaturas del Señor, no solo de la vida del ser humano, y también de los ecosistemas que lo hacen posible, ¿no? Hay que trascender desde la experiencia casi mística de la contemplación para acercarnos a las emociones que, imaginaros, sintieron los astronautas cuando por primera vez con el programa Apolo, viajando precisamente a la Luna, echaban la mirada a nuestro planeta y realmente esa sensación, imaginaros, entre el temor, la euforia también del logro, pero a su misma vez esa distancia tremenda con la tierra, con el lugar de origen, con donde tú realmente estás seguro, con tu lugar de confort, eh, es unas sensaciones que, bueno, si podéis y tenéis la oportunidad de meteros por internet a buscar los testimonios de los astronautas, vais a asombraros, ¿no? De cómo cambia la persona, cómo cambian los seres humanos cuando somos capaces de ver la fragilidad en la que nos movemos y la belleza en la que nos movemos, es decir, cuando somos capaces de abrirnos a una contemplación del lugar en el que estamos, ¿no? Hay dos palabras clave, dos palabras que son comunes en los astronautas y es la humildad, es decir, el sentirse muy pequeños. Eso también a los que somos montañeros nos ha pasado cuando hemos subido algún pico y además algún pico glaciar dificultoso, pues esa humildad de ver las vistas tremendas de los valles, de la creación, de lo que hay por debajo, ¿no? De lo que ha creado Dios y sobre todo la capacidad del asombro, ¿no? De asombrarse al ver dónde estamos y ser conscientes, ¿no? Contemplar la belleza a su vez la sensación de temor reverente que se siente al contemplar la fragilidad del planeta desde un punto de vista exterior, como hicieron los astronautas. Es algo, ya os digo, común. Es, al final y al cabo, o sea, si miráis la foto, es un milagro, ¿no? Es un oasis en la inmensa oscuridad y una sensación de vacío que reina en el espacio exterior. Entonces, sentirte parte de ahí es algo increíble, ¿no? Te hace sentir cierta envidia y hasta emociona escuchar, ya os digo, sus testimonios, ¿no? Hay incluso ahora que estamos casi en Madrid en temas de elecciones, hay testimonios de astronautas que incluso dicen que proponían a la vuelta de sus viajes que sería bueno enviar a algún político fuera al, a la órbita exterior para que les cambiase la mirada y les cambiase precisamente el corazón, ¿no? Porque, contemplando desde otra perspectiva el planeta y viendo a dónde estás como astronauta, pues eso, envías a un político, lo ve y yo creo que todos acabaríamos transformados, ¿no? En ese sentido, tenemos que ver que realmente nos encontramos en un planeta que es un milagro, pero es un milagro que hay que cuidar. Y sobre esto va un poco el Día de la Tierra y todo lo de hoy, ¿no? Es decir, es difícil plantearos qué es lo que más cuidamos en la vida, qué es lo que más protegemos. Finalmente uno protege y cuida lo que más ama. Es decir, si tú no amas algo, es muy difícil, pero es difícil amar algo que no conoces o sobre lo que no tenemos ningún sentimiento o emoción o simplemente descartamos de nuestra vida por no darle la debida importancia que tiene. Por tanto, yo creo que el primer ejercicio que debemos hacer es el de aprender a amar el entorno en el que vivimos, conocerlo, comprenderlo. En el diálogo ecuménico, como habéis visto, es otra de las facetas en las que me muevo, entre los que buscamos la unidad de los cristianos, utilizamos mucho una frase del cardenal Mercier,
que puede ayudarnos también a iniciar este camino de reconciliación con la creación y a su vez con Dios, con su creador. El cardenal Mercier nos decía que para unirse hay que amarse, para amarse hay que conocerse, para conocerse hay que encontrarse y para encontrarse, y ahí está el primer paso de todos, hay que buscarse, hay que ser iglesia en salida, hay que ser samaritano que busca ser prójimo de los demás, de los que sufren. Tenemos que salir al encuentro sin perder esa faceta humana de la búsqueda, de la exploración, de la curiosidad. Y esto nos lleva a pensar si somos conscientes realmente del milagro de la vida en la naturaleza, si pasamos tiempo en la naturaleza haciendo contemplación. ¿Cuántas veces salimos al mes o a la semana al campo o pasamos tiempo paseando sencillamente por un parque en silencio? Ahora que se acerca la primavera, pues absorbiendo los aromas, contemplando la explosión del colorido de las flores, siendo conscientes de la vida que nos rodea, del canto de los pájaros, de los insectos, ya os digo, de la vida que es un milagro querida por Dios, ¿no? En los que vivimos en ciudades, ni siquiera, pues sobre todo en Madrid, que es la segunda capital más verde del planeta, no somos conscientes primero ni de esa condición de la cantidad de árboles que tenemos en nuestras ciudades, pero tampoco de su función. De hecho, en Madrid, casi todos los madrileños, la mayoría de los barrios tenemos árboles en las calles, entonces es fácil salir del portal de casa y toparte con un árbol. Pero muy poca gente, pero muy poca gente, realmente sabe qué tipo de árbol es el que tiene delante. Y no es una farola, no es mobiliario urbano, es un ser vivo. No sabemos, por lo tanto, primero reconocer a ese ser vivo y no nos planteamos siquiera el beneficio que nos aporta más allá de lo estético, de la belleza. ¿Por qué lo ha puesto ahí el ayuntamiento? ¿Por qué lo ha puesto ahí el jardinero de turno? Pues esto dice mucho también de cómo nos relacionamos con los vecinos en las ciudades. No solamente no hacemos caso, digamos, de los seres vivos que nos rodean, sino tampoco de nuestros semejantes, ¿no? Es un poquito la crisis en la que nos encontramos inmersos de individualismo y mirarnos nuestro propio ombligo y no preocuparnos de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Acaso conocemos cómo afecta nuestro estilo de vida personal y comunitario a las personas y seres vivos que habitan en nuestra casa común? Porque bien que vayamos ciegos y no sepamos cómo nos afecta lo que tenemos alrededor, pero que no sepamos tampoco cómo afectamos nosotros a nuestro entorno y a nuestros semejantes. Pues por aquí van un poco los tiros de esta webinar, ¿no? Vamos a intentar desarrollar este itinerario de conversión ecológica integral en estas primeras directrices, ¿no? El primero, el amor, porque si no amamos, no cuidamos, no protegemos. Y la contemplación como vía para abrirnos precisamente a esa capacidad de amar, de comprender y de acercarnos a los demás. Lo cierto es que, como comentábamos al principio, muy bien no es que nos está yendo en la Tierra, hasta el punto que nos vemos obligados a celebrar un Día Internacional de la Madre Tierra. No para conmemorar festejos, sintiéndonos todos hermanados universalmente, como si esto fuese la fiesta nacional de la Tierra y estuviésemos todos lanzando cohetes y con fiestas en los barrios. No, no. O sea, los días internacionales, en el fondo, lo que hacen es darnos una oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el derecho sostenible o la salud. Al mismo tiempo que pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y de los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver, que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas y, en este caso, urgentes. Por lo tanto, yo os invito a que empecemos este encuentro con humildad, abiertos a contemplar con otros ojos la realidad en la que nos movemos diariamente. Y os propongo un pequeño juego. Vamos a seguir el método tan conocido dentro de nuestra Iglesia Católica del ver, juzgar y actuar. A mí me gusta variarlo un poquito y sería el ver, pero desde el contemplar, que es más profundo. Más que juzgar, a mí me gusta la palabra discernir, que tiene una connotación también espiritual muy profunda. Los juicios yo se los dejo a Dios, en ese sentido. Luego tenemos
Un proceso que nos tiene que conllevar a una conversión ecológica integral que se tiene que reflejar en una forma de actuar. Vamos, por lo tanto, a ver cómo ese logo de Cáritas, que son 4 corazones, el color rojo, vamos a ver cómo podemos ir tiñéndolos de verde, de forma que se acoja, digamos, esos 2 pulmones, el pulmón de los seres vivos que somos el gran colectivo de la humanidad y el resto de seres vivos que componen la creación, que son obra de Dios y que, como bien dice el Génesis, todo era bueno cuando lo creó, luego todo es bueno. Para ello, no olvidemos que el verde, al fin y al cabo, también es el color de la esperanza. Y es una palabra clave en nuestra evangelización diaria, en la pastoral. No subestimemos el poder que tiene la esperanza de los que tienen fe en Dios, sobre todo incluso de otros creyentes de otras religiones monoteístas. Es decir, la esperanza dentro de la fe cristiana, como dice el Papa Francisco, nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Esto nos lo dice en el punto 61 de la Laudato Si. Empecemos por un simple gesto. Abrir los ojos. Pero no que nuestra mirada sea selectiva, necesitamos realmente contemplar de la misma manera que Dios nos contempla. Pidamos, por lo tanto, en oración al Padre Bueno que nos envíe su Espíritu Santo, que es dador de vida, para que nos ayude a despertar conciencias, empezando por la nuestra propia. Tenemos un texto bíblico que yo creo que nos puede ayudar a pedirle al Señor que nos sane de nuestra ceguera y que podamos ver, ¿no? Decía este texto que cuando salió de Jericó Jesús, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo: «Rabino, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esto lo tenemos en el texto de Marcos 10, 46, 52. Hay muchas citas bíblicas que podríamos utilizar para iniciar esta charla y ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad de generar resiliencia en nuestras comunidades, pero creo que esta cita define muy bien la situación en la que nos encontramos socialmente. Vivimos consumidos y perdidos en 2 hechos importantes: nuestra propia ceguera ante lo que ocurre y nuestro individualismo y autoaislamiento social que debilita nuestras acciones, y más ahora en el tiempo de pandemia. Por lo tanto, es importante que pidamos la vista, que abramos nuestros ojos para contemplar las maravillas de la creación. Repito, las maravillas de la creación, con verdadero asombro. Los que habéis podido ver el cielo estrellado, además con la Vía Láctea en un cielo libre de polución, de contaminación, de nubes, es un espectáculo que nos empequeñece, nos deja muy chiquititos. Si además tenemos, como dice el Evangelio, los ojos y somos como niños y nos abrimos a esa experiencia de asombro, seremos capaces de acercarnos mucho más a la presencia de Dios y a su huella dejada en toda su creación. Pero repito, es la creación lo que tenemos que acercarnos a ver. No para asombrarnos con las creaciones del ser humano, porque esta es la imagen habitual que más vemos de asombro. Y es gente mirando una pantallita. Gente mirando la creación del ser humano. Olvidándonos de lo que tenemos alrededor. Inmersos en una burbuja. La tecnología está muy bien. A todos nos gusta, todos tenemos móviles y de hecho esta tecnología nos permite tener este webinar a distancia. Pero ojo, de lo que se trata aquí es de cuidar la casa común y lo que conlleva de vida en ella, y por eso necesitamos abrir los ojos al asombro, pero redirigiendo la mirada hacia la creación.
Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente, al primer quesito, digamos, si jugáramos al Trivial Pursuit, sería nuestro primer quesito, pues aquí es nuestro primer corazón de Cáritas, vamos a intentar darle ese color verde, viendo qué es lo que le está ocurriendo a la casa común. Vamos a resintonizar nuestra mirada. Desde Cáritas ya conocemos en gran medida la mirada de los más pobres. Esta sería la primera mirada que tendríamos que ponernos en nuestro horizonte, ¿no? ¿Cómo ven los que más sufren? ¿Cómo ven los que más están viéndose afectados por el cambio climático, por todos los desastres naturales, también por la escasez de agua, por todos los problemas que hay? Esta es la primera mirada, pero esta la trabajamos muy a menudo en Cáritas. Por eso permitidme que me la salte hoy un poco y vayamos a otra mirada, y es a la de los ricos. ¿Qué piensan los ricos? Entonces vamos a irnos a la mirada del Foro Económico Mundial, ¿no? Y vamos a ir al último informe de riesgos globales de 2020 y de 2021. El Foro Económico Mundial, como sabéis, se reúne en Davos una vez al año. Este año, por el tema de la pandemia, lo han tenido que retrasar para agosto en Asia, la ciudad, pero ya se ha sacado el informe. Y un poco lo que quería que viéramos en esta primera mirada es, en el año 2020 supuso un terremoto mediático en Davos, ya que era la primera vez en 10 años de encuestas que conforman este informe de riesgos globales, que los 5 principales riesgos en el 2020, en términos de probabilidad, es decir, lo que más riesgo tiene, o sea, lo que más probabilidades tiene de ocurrir como riesgos en el planeta y que nos afecte a nivel global en los próximos 10 años, eran todos ambientales, por primera vez. El informe daba voz de alarma para los próximos 10 años sobre fenómenos meteorológicos extremos, con grandes daños a la propiedad, la infraestructura y la pérdida de vidas humanas. Los incendios de Australia, de Estados Unidos, el derrumbe de glaciares en el Himalaya, como hemos visto también reciente, con esas riadas mortales que han hecho desaparecer pues, centenares de personas, de vidas. Estaba también el fracaso de los gobiernos y de las empresas en la mitigación y adaptación del cambio climático. Pues la pandemia también este año nos ha obligado a movilizar esfuerzos y recursos para frenar las muertes, y esto pues nos ha ido debilitando en otras acciones. Hemos ido invirtiendo todo el esfuerzo en las vacunas y en salvar las vidas, como es natural, pero esto nos ha ido retrasando en la Agenda 2030 y esto también nos está poniendo en un grave peligro, mucho mayor que este, si cabe, ¿no? Porque nos afecta no solamente a los seres humanos, sino a toda la vida en el planeta. Hay daños y catástrofes ambientales provocadas por el ser humano, incluidos los delitos ambientales, como los derrames de petróleo, la contaminación irradiactiva, los incendios provocados. Hay pérdida de biodiversidad muy grave y colapso de los ecosistemas terrestres o marinos, con consecuencias irreversibles para el medio ambiente, lo que resulta en un grave agotamiento de los recursos, tanto para la humanidad como a nivel de los propios seres vivos, ¿no? Hay catástrofes naturales muy graves, como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tormentas geomagnéticas. Veis que los ciclones en Asia cada vez son de mayor intensidad y con mayor peligro. Aquí tenéis un poco una tabla donde podéis ver la evolución de los últimos años, cogiendo los 5, digamos, siempre riesgos más importantes. Veis como en el 2020 pues están los que os comentábamos, pues los riesgos de una meteorología extrema, fallos en el cambio climático, o sea, en las acciones para el cambio climático, los desastres naturales, los que os he comentado. Este año el cambio ha sido pues meter la pandemia, el tema del virus, y otro cambio que también afecta al medio ambiente y a todo el tema ambiental, que es la digitalización. La pandemia ha producido no solamente un retraso en nuestros objetivos a nivel medioambiental y social, sino también un aumento de conexiones a Internet, un aumento de teletrabajo, un aumento de energía, de picos de energía y una brecha también tecnológica entre los más pobres y los más ricos. También entre los pueblos desarrollados y los pueblos menos desarrollados. Y, a su vez, unos peligros de ciberataques también a nivel geoestratégico. El cambio climático y todo el tema digital son 2 peligros geoestratégicos importantes. Entonces, es
importante ver cómo los informes nos comunican que, ojo, o sea, ya no es tanto la economía, que lo es, también sigue siendo problema y demás, pero fijaros que a nivel mundial estamos empezando a ver que hay un gran riesgo con el tema climático y que tenemos que hacer algo. Ahora vamos a ver la mirada de la Iglesia Católica y es la mirada que nos da la encíclica Laudato Si. Y el Papa Francisco recopilando también lo que se ha hecho en los últimos dos pontificados anteriores, tanto de San Juan Pablo II como de Benedicto XVI. El Papa Francisco nos plantea, digamos, una serie de riesgos en su capítulo primero de qué es lo que le está pasando a nuestra casa común, precisamente como metodología de ver, de abrirnos los ojos a esta realidad, ¿no? Y nos plantea la contaminación, la basura, la cultura del descarte, nos plantea el clima como bien común, también como un reto, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida y la degradación social, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones, la diversidad de opiniones. Imaginaos, todo esto está muy en sintonía con lo que se ha visto en Davos este año, en enero. Es decir, tenemos un gran frente común global a nivel mundial y es que tenemos que frenar el calentamiento global, más que nada porque nos va en ello la vida de las generaciones presentes y también de las futuras. No es solamente algo que estamos pensando va a ocurrir dentro de 50 años o va a ocurrir en el 2050, en el 2060 o en el 2100. No, es que ya está pasando el cambio climático, ya tenemos un entorno que es o sea, que no creemos que podamos reducir del 1,5 por grados de calentamiento del planeta por encima de lo que era la media antes de la era preindustrial y vamos camino de los 2 grados, salvo que pongamos muy rápido en práctica las medidas de la Agenda 2030 y seamos muy proactivos individualmente, tanto como personas en nuestros consumos como colectivamente. Todo esto lo tenéis en Laudato Si, lo explicamos ya el año pasado, vamos a ir avanzando, por lo tanto, un poco más deprisa en esto. Luego, si queréis en preguntas, podemos seguir ahondando sobre estos puntos también. Lo importante ante toda esta situación de qué es lo que le está pasando a nuestra casa común, por qué celebramos un Día de la Tierra, por qué realmente todo esto es tan importante, nos tendría que conllevar como creyentes a hacernos esta pregunta, ¿no? Y es, bueno, a ver, ¿acaso soy yo el guardián de? Si habláis con la gente muchas veces, digamos, tenemos dos formas de defendernos de estas cosas, ¿no? Y es, ante estas situaciones nos sentimos impotentes, sentimos que nosotros solos no podemos hacer nada, pensamos que lo tienen que resolver todos los gobiernos, las empresas, los ricos, y ante lo que está ocurriendo en otros países de desastres naturales y demás, nos planteamos, bueno, ¿acaso soy yo el guardián de todos los pobres? ¿Acaso soy yo el guardián de? Esto es lo que como cristianos tenemos que evitar, ¿no? Nosotros naturalmente somos los guardianes de los seres humanos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pero también, y esto viene en el Génesis, aunque lo hayamos malinterpretado, somos guardianes de la creación de Dios, puesto que nos hizo a imagen y semejanza suya y de una gran dignidad, una especial y extraordinaria dignidad humana, que conlleva también ese acto de colaboración con el Creador, de mantener y cuidar todas sus obras. Pasemos, por lo tanto, de este ver muy rápido, por poco tiempo que tenemos, a la parte de discernir. Bueno, todo esto es lo que está pasando. Tenemos la pandemia, tenemos todo el tema de conflictos sociales que en algunos casos han provocado conflictos bélicos por el tema del recurso del agua. O sea, las guerras por el agua ya han existido, no es algo nuevo y ya se producen en pequeños focos, pero es uno de los grandes problemas que pone el Papa Francisco. Es decir, tenemos un gran reto con la gestión del agua, tenemos un gran reto con la gestión de nuestros bosques, de nuestras masas forestales, para poder mantener el CO2 aislado y enterrado bajo tierra y no emitir y hacer más emisiones de CO2, controlar un poco todo el tema de calentamiento global.
tenemos problemas con los bancos de pesca que por el calentamiento de las aguas se desplazan y generan conflictos territoriales entre los acuerdos pesqueros internacionales. Tenemos muchos conflictos, tenemos muchos problemas en la casa común, pero ¿por qué ocurre esto también, no? ¿Por qué debemos hacer algo? Y aquí creo que tenemos las dos preguntas, ¿no? Es decir, debemos pedir el don del discernimiento para atinar realmente en el juicio, ¿no? Os propongo tener en cuenta estos dos puntos, ¿no? También. Seamos conscientes de que hoy en día nuestros actos no solo nos afectan a nosotros y a nuestras familias, nuestro estilo de vida influye en personas que se encuentran en la otra parte de nuestra casa común, en la otra parte del mundo. Y gracias al fenómeno de la globalización y sobre todo al consumismo, ¿no? Yo creo que es importante que en el discernir, ahora que ponemos el segundo corazón verde, lo hagamos siempre desde una profunda espiritualidad, ¿no? Desde nuestra tradición religiosa. Luego vamos a andar un poquito más en esto. Y preguntémonos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Si fuéramos a la Laudato Si, a la encíclica y a la doctrina social de la Iglesia, en todo el compendio de documentos que la componen sobre este tema en concreto, veríamos que realmente el origen a nivel de nuestro magisterio, pero también a nivel científico, coincide en que es antropogénico. Esto lo estamos provocando los seres humanos, pero ¿qué o quiénes lo permiten? El sistema de mercado actual y financiero permite esto? Nosotros lo permitimos cuando emitimos nuestros votos y cuando emitimos, o sea, cuando reaccionamos de una forma a la hora de consumir. ¿Qué o quiénes se oponen? Hay otros sistemas alternativos. La economía de Francisco puede ayudar. Un sistema educativo, un pacto educativo global puede ayudarnos también a mejorar esto. ¿Quiénes se oponen, digamos, a este sistema actual que nos está descomponiendo? ¿Cómo me afecta este sistema a mí personalmente, a mi comunidad, a mi parroquia, a mi familia, a mi centro de Cáritas, a los usuarios de nuestros centros de Cáritas? ¿Cómo yo afecto? Porque también, ya os digo, todos nuestros actos acaban afectando también. Es importante conocer las huellas de carbón hídricas, entre otras. ¿Cómo me siento por dentro cuando hago estas reflexiones? ¿Hacemos oración a menudo? En todo el tema del cambio climático nos hemos sentado y hemos orado sobre ello. Hemos dedicado ratos de oración y contemplación sobre el tema del cambio climático, de la pobreza energética, la brecha digital, todos estos temas, o los consideramos que están aislados de lo que es la acción y la pastoral social y no tienen nada que ver con nuestro servicio a los más pobres. Hay que contrastar qué soluciones también se han puesto en marcha y ver si nosotros estamos cumpliendo y ayudando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos Laudato Si, que también nos ha puesto el dicasterio. Es importante mirar esto con este discernimiento desde las claves de la curiosidad. O sea, tenemos que fomentar la curiosidad, saber siempre qué hay detrás de las cosas, el asombro, no dejar de asombrarnos positivamente también por las cosas positivas que se hacen, no solamente por lo negativo, sino por lo bueno que hay detrás de todo esto, los colectivos que trabajan en estos temas, todos las mejores prácticas que ya se están haciendo. Es necesario discernir con sabiduría, con mucha sabiduría, y tener mucha empatía. Es difícil, como decía en un principio también, proteger algo si no lo amas y menos aún si no lo conoces. Y para eso necesitas, para desarrollar esa empatía, necesitas cercanía, necesitas hacerte prójimo y en este caso, ya os digo, de la naturaleza, recuperar nuestras raíces en la naturaleza también. Seguimos las huellas de Cristo, pero dejando nuestra propia huella. ¿Qué huellas dejamos nosotros en la casa común? Podemos dejar 3 huellas fácilmente, cuando no 4.
¿Somos conscientes de las huellas que dejamos en el día a día, en nuestro legado a las futuras generaciones? Vamos a partir de estas 4 importantes huellas para el cuidado de la casa común que cuentan con sus propias calculadoras en Internet. Podéis utilizarlas y buscarlas en Google, o que cuentan con certificaciones propias si sois propietarios de alguna empresa o desde los centros de Cáritas queréis hacer esa certificación. Pueden ayudarnos a reducir mucho nuestras huellas negativas en nuestro entorno, en los seres humanos y en el planeta, convirtiéndonos en auténticos ejemplos a seguir. Vamos a empezar por nuestra huella de carbono. La huella de carbono, para los que no estéis familiarizados, pues mide la totalidad de los gases de efecto invernadero que emitimos los seres humanos, individual o colectivamente, directa o indirectamente, ya sea a través del consumo, de la producción, de la agricultura, de la alimentación, el transporte. Esta medición o este indicador de huella de carbono tiene como objetivo el llegar tanto a individuos particulares como a empresas o gobiernos. Concienciar de la necesidad de políticas de uso que potencien la reducción de los niveles de contaminación en el proceso de producción y consumo. Y de hecho existe un certificado de la huella de carbono que reconoce a las empresas y a las organizaciones o fundaciones su trabajo en la reducción. Ahora incluso hay un mercado. Ya sabéis, con las cumbres climáticas se ha puesto también las ventas de los bonos también de carbono y demás. Comer menos carne, por ejemplo, no consumir plásticos, viajar en transporte público o en bicicleta, elegir energías renovables, ayudar a reforestar, viajar menos en avión, consumir papel certificado de bosques sostenibles, apagar los aparatos eléctricos no usados. Todo esto contribuye a reducir nuestra huella de carbón. Utilizar menos plásticos, o mejor dicho, no utilizar plásticos, puesto que todo lo que son productos del petróleo pues acaban también siendo emisiones de contaminantes. Todo esto lo tenemos que ir reduciendo. Luego tendríamos la huella hídrica también. Disculpadme. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen de agua dulce total usada para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. La huella hídrica sirve para tomar conciencia del consumo de agua que necesitamos en nuestras actividades y, por tanto, se utiliza en base para conseguir una gestión más eficiente de este recurso. Para calcularla, pues hay que medir el volumen de litros o metros cúbicos de agua utilizada en la cadena de suministro de un producto. Esto incluye no solo el agua incorporada al producto en sí mismo, sino la que se ha contaminado, la de vuelta a otra cuenca, otro río o al mar, e incluso la evaporada en el proceso. Según la Fundación Aquae, España es el segundo país de Europa, detrás de Portugal, con mayor huella hídrica. Los españoles de media, pues gastamos unos 6.700 litros por agua y persona y día, que más o menos viene a ser una piscina olímpica totalmente llena hasta los topes en un año por persona. Se calcula que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial está relacionada con lo que se come. Según la FAO y según la Organización de Naciones Unidas, para producir alimentos se requieren enormes cantidades de agua, siendo la carne el producto que más litros precisa para su elaboración. Imaginaros que queréis ir al restaurante y comeros un chuletón de ternera grande de 1 kilo. Esto que está de moda, que te ponen ahí un montón de carne en los restaurantes, ¿no? Bueno, pues 1 kilo de ternera requiere de 15.400 litros de agua para su producción. Y requiere de 323 metros cuadrados también para su producción. 1 kilo de cordero, para los que vivís la Pascua con cordero, son 8.700 litros de agua. 1 kilo de cerdo, 6.000 litros de agua. 1 kilo de pollo, 4.300 kilos. Asimismo, se calcula que al ritmo actual, para 2050, la mitad de la población mundial no tendrá acceso al agua potable, algo que debería hacernos temblar. Como veis, la cosa no va solo de cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, lo cual también es necesario. Pasemos también a la huella ecológica. Esta a lo mejor puede ser que os suene más o menos. El concepto de huella ecológica surge como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno.
Todas las decisiones que como consumidores tomemos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto sobre el planeta. Este impacto ambiental se expresa como la cantidad de terreno biológicamente productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios para mantener su estilo de vida. Pues según el último informe del Global Footprint Network, con datos de 2012, que ya están atrás, la demanda actual a escala global del 2012 era de 2,7 hectáreas por persona, mientras que lo que el planeta podía suministrar se situaba en torno a las 2 hectáreas per cápita. Además, estos valores varían según las regiones del planeta, mientras que en Estados Unidos tienen una huella ecológica de 8,2 hectáreas per cápita y España tiene 3,7. Angola solo tiene una huella de 0,9 por persona. Esto significa que los habitantes de los países desarrollados estamos viviendo por encima, muy por encima de nuestras posibilidades de regeneración ecológica y disminuyendo cada año, la capacidad planetaria de sostenernos. Este es el famoso programa que oís gritar a los jóvenes en el Fridays for Future de no tenemos un planeta B, solamente tenemos este planeta y al ritmo que vamos consumimos más rápido de lo que de la capacidad de regeneración de la propia naturaleza, tanto a nivel de los bosques como a nivel de pesca, como en todos los niveles. Consumimos mucho más rápido. Imaginaros que no basta con reforestar un bosque, porque el problema es no consumirlo. Si tú destruyes un bosque, no solamente destruyes la madera que hay ahí, acabas con un hábitat y con todos los seres vivos, todos los animales, todo lo que acaba siendo ese ciclo vital en ese ecosistema, acaba destruido. Y recomponerlo no solamente poner árboles, porque no vuelve la vida así como así de repente, tarda muchísimo tiempo en regenerarse y muchas veces no se regenera del todo como estaba anteriormente. Pues ya hemos visto los retos a los que nos encontramos, pero claro, tenemos por lo tanto que hacer algo. ¿Y cómo hacer algo en todo esto? Yo creo que desde la Iglesia Católica lo que intentamos decirnos y deciros es lo que dice el Papa Francisco en Encíclica Laudato Si, ¿no? Hemos estado muy confundidos durante muchos años y décadas, incluso nos hemos reído de la gente cuando nos decían que eran católicos ecologistas y los tachábamos de un tipo de filosofía, de corriente política o incluso cualquier cosa, ¿no? Pero no lo considerábamos como algo muy cristiano, ¿no? Pero justamente por ser cristianos debemos cuidar y proteger la continuidad de la obra de Dios, como ponemos aquí, ¿no? Sin naturaleza no hay vida humana posible. La ecología integral no es una opción política o una moda, es un estilo de vida cristiano. Está en nuestro ADN, como vamos a ver. Por lo tanto, cuando hablamos de ecología tenemos que planteárnoslo desde este punto de vista, ¿no? Ya en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, vimos que Dios creó todo y todo era bueno y Él es el propietario realmente de la tierra y de todo lo que habita. Nosotros no estamos para cuidar, no estamos para dominarlo, estamos para cuidar y protegerlo. Vamos a ir muy rápido, pero bueno, un poco quiero que os quedéis con esta imagen y luego si está grabado la podáis parar y ver, pero la idea es, nosotros desde las Sagradas Escrituras tenemos unos fundamentos que nos dicen que nosotros como cristianos y seguidores de Jesús tenemos que recuperar ese entorno, esos lazos con la naturaleza, ¿no? Jesús no se iba a orar a los templos. En los momentos de crisis no se me encerraba en una casa, se iba al desierto, se iba a los montes, se iba al lago, se iba al huerto de los olivos, buscaba esa paz espiritual en la naturaleza que es obra del Creador. En la tradición católica romana, siguiendo ya con el magisterio, tenemos que San Pablo a los romanos ya dice que sobre los paganos, dice, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, no tienen excusa para decir que no conocen a Dios, dice San Pablo. Es decir, contemplando la naturaleza somos capaces de llegar a acercarnos y a asombrarnos y conocer al Creador, a Dios.
San Agustín habla de ello en el libro de la creación, en su libro 10 de Confesiones. San Francisco de Asís, en toda su espiritualidad, dentro de esa fraternidad universal que abarca también a las criaturas del Señor. La teología de la creación, esto daría para otro curso, todo esto tendríamos aquí mucho más que decir, ¿no? En lo que es los últimos magisterios tenemos a San Juan Pablo II, que era un auténtico amante de las montañas y fue el primero que acuñó el término de conversión ecológica precisamente hacia los obispos en un discurso. Benedicto XVI no solamente continuó esa conversión ecológica, sino que la llevó a la práctica en el propio Vaticano, en la ciudad del Estado Vaticano, poniendo placas solares, haciendo encuentros de la JMJ sostenibles, invirtiendo en bosques sostenibles para reducir la huella de carbón. También la carta ecuménica que tenemos firmada por todas las conferencias episcopales se habla de la importancia de cuidar la creación. Y en la tercera asamblea ecuménica, donde estuvo también la Iglesia Católica en Rumanía en 2007, se habló por primera vez de generar un tiempo, un mes para el cuidado de la creación, que actualmente lo tenemos del 1 de septiembre al 4 de octubre. El 1 de septiembre por ser el inicio del año litúrgico ortodoxo y el 4 de octubre por ser la festividad de San Francisco de Asís. En todo ese tiempo, todos los cristianos que forman parte del gran movimiento ecuménico, dedicamos ese tiempo a promover, cuidar y reflexionar y dar gracias a Dios por la creación. Vamos a ir avanzando. También en otras tradiciones, ya sea la Declaración Islámica sobre el Cambio Climático hablan de ello, la Carta Rabínica sobre la crisis también, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana también tiene un documento sobre esto, es decir, las otras tradiciones también estamos trabajando conjuntamente para ver hacia dónde podemos ir y cómo podemos cuidar nuestra casa común. Por lo tanto, vamos a preguntarnos, que ya queda poquito, ¿por dónde debemos empezar? Yo creo que lo más importante siempre es plantearse dónde yo estoy. ¿Cuál es la situación de mi vida actualmente? ¿Cuál es la situación de mi centro de Cáritas? ¿Cuál es la situación de mi comunidad? Eh, ¿Cómo me encuentro yo ahora mismo para empezar un itinerario de conversión? Lo que viene un poco a decir la Didache, el documento más antiguo cristiano, así que se conserva por escrito, del siglo I, es que hay dos caminos, es justo el inicio de este documento. Dice, hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. Es un poco la situación en la que nos encontramos. Si no hacemos caso a las indicaciones que nos hacen desde el gran colectivo de científicos a nivel internacional, si no hacemos caso a las Naciones Unidas, si no hacemos caso a nuestros propios líderes religiosos, como el Papa Francisco, pues vamos hacia un futuro incierto y, vamos, bastante peligroso para la humanidad. Siendo los pobres los primeros ya en caer, pero en la que vamos a caer todos. Es decir, no hay muchas posibilidades por ese camino, que es el camino de la ceguera, es el camino de desoír y la negación. Sin embargo, si seguimos la encíclica Laudato Si y seguimos un poco lo que se nos va diciendo, como veis, en todas partes, tenemos que producir un camino de conversión ecológica integral. Conversión ecológica integral porque abarca al ser humano y a la naturaleza, integra las dos vertientes. No podemos subsistir cada uno por nuestro lado. Nosotros, como seres humanos, necesitamos la naturaleza intacta, la medida de lo posible, para poder subsistir. Por lo tanto, hay que integrar estos dos campos. Para ello, pues necesitamos entender que todo está conectado entre sí y plantearnos, ¿no? Yo me siento en armonía con todo lo que me rodea. O sea, yo realmente me considero una persona armoniosa con el entorno. ¿Tengo una espiritualidad dormida o no tengo espiritualidad? A lo mejor tengo que reanimar la espiritualidad, mi ánima. Tengo que plantearme si mi espiritualidad abarca esto de la sostenibilidad. Tengo que cambiar el estilo de vida, preguntarme cómo vivo, qué residuos genero a nivel material y también a nivel espiritual. ¿Realmente necesito todo lo que compro, lo que tengo? Tengo que calcular lo mínimo necesario que necesito y establecer unos límites. ¿Qué es lo que no necesito? Pues ser consciente también de lo que me sobra.
de las necesidades superfluas que me desvían de una alegre austeridad, porque nosotros la austeridad la consideramos un hecho alegre. Gracias a la austeridad otros pueden vivir mejor también, o simplemente pueden vivir. Tenemos que dejar espacio para el desarrollo y la vida de los demás pueblos. Necesitamos una conversión individual. ¿Qué debo cambiar en mis pensamientos y en mis acciones? ¿Qué puedo realmente cambiar ahora, sin agobiarme? Poco a poco, o sea, no cambiarlo todo de golpe, no agobiarme porque no puedo hacerlo todo. Pero, ¿qué puedo hacer realmente? Hay que discernir, hay que meditarlo. ¿Qué plazos me marco para lograrlo? No me puedo quedar dormido, ¿no? Tengo que ser coherente, ¿no? Si quiero hacer un cambio en mi vida, tengo que ser coherente y ponerme unas metas, ¿no? Entonces, la coherencia, la sensibilidad, de nuevo la empatía, la misericordia con los demás y con uno mismo, todo ello es necesario para hacer ese cambio, esa conversión ecológica integral, ¿no? Clave, cambiar nuestro estilo de vida actual, especialmente en cómo consumimos. Tenemos que reducir nuestra forma de consumir muchísimo. Tenemos que aprender a renunciar a consumir. ¿Qué podemos hacer? Que quedan 8 minutillos rápidos. Pues hemos hablado ya de la huella de carbón, de la huella hídrica, de la huella ecológica, incluso de la huella social. Es decir, nosotros también tenemos una huella social, que es cómo afectamos a los demás con nuestros comportamientos, no solamente empresariales, desde que se ha puesto un poco de moda además también en Davos, de los grupos de interés y cómo afectamos y dejamos a las empresas mejor el entorno en el que nos movemos. También nosotros como personas tenemos una huella social y tenemos la capacidad de bendecir o de maldecir. Es mejor bendecir siempre, ¿no? Es decir, hablar bien, actuar bien, hacer el bien. Esa es una huella social que tenemos que dejar también en el entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, y antes que plantearnos el qué hacer, que ya es el último quesito que nos queda para hacer el corazón de Caritas Verde, es plantearnos que hay que hacerlo unidos, desde la comunión eclesial y la sinodalidad. En la diócesis de Madrid, pues Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, la Comisión de Ecología Integral, los franciscanos, o sea, un montón de entidades y organizaciones estamos colaborando conjuntamente para trabajar la ecología integral. Solos no podemos, hay que en comunión trabajar juntos y en sinodalidad con el apoyo de nuestros obispos, que en nuestro caso, en el caso de la diócesis de Madrid es amplísimo, y con todo lo que nos están, digamos, marcando como directrices también desde el dicasterio en Roma, que es una maravilla todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Hay que generar una cultura de encuentro, diálogo y reconciliación, también con las ONGs ecologistas, con los políticos, con otras entidades que no son creyentes, pero curiosamente el tema de la ecología son ellos los que se acercan a la Iglesia Católica a pedir compromisos conjuntos desde que el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si. Tenemos que educar en nuestros centros, en nuestros voluntarios, en nuestras parroquias, en una ecología integral. Tenemos que ser profetas de esperanza, no de calamidades, no quedarnos con los problemas del mundo, sino buscando las soluciones y poniéndolas en práctica y apoyando los proyectos de los demás para generar alianzas. No basta con solamente apoyar mis proyectos. Hay que apoyar los proyectos del resto de las personas, ya digo, de las entidades, aunque no sean cristianas. Siempre y cuando tengamos los mismos objetivos, esto es el planeta de todos, es la casa común. Tenemos que ir todos a una. Os pongo unos ejemplos muy rápido. Este documento, de todas formas, lo podéis encontrar en la página web de la Comisión Diocesana de Ecología Integral desarrollado. Es un poquito un mapa de interacciones de, bueno, la ecología integral, ¿cómo la podemos trabajar? ¿Dónde podemos actuar? Pues naturalmente que en todos estos espacios, ¿no? En los edificios, que es siempre lo más fácil, me refiero que siempre cuando pensamos ecología parece que estamos pensando en placas solares, en energía, etcétera. Naturalmente es importante. En las comunidades parroquiales, en los grupos de Cáritas, en la posibilidad de disponer de un huerto ecológico o un jardín, en todos estos ámbitos. Vamos a ver muy rápido el desarrollo de alguno de estos ámbitos. Por ejemplo, en la parte de infraestructuras tenemos la inversión en energías renovables, ¿no? Tenemos que buscar la forma de poner energía, pues la eólica, la solar, la aerotermia, la geotermia, es decir, buscar fuentes de energía de autoconsumo que no solamente abaraten el coste de la factura de la luz, sino que no sea contaminante. Tenemos que desinvertir
en todo lo que son combustibles fósiles, en todo lo que produzca emisiones de carbono. Inversión en alumbrado LED y en alumbrado exterior solar también. Buscar la autosuficiencia en cooperativa energética solar. Es decir, si ponemos placas solares en nuestros centros y tenemos un excedente de energía, siempre podemos utilizarlo precisamente para esa pobreza energética de las familias más pobres de alrededor. Podemos conectar. La ley lo permite, ¿no? Debemos invertir en mejorar el aislamiento térmico y la climatización natural, la gestión de las aguas, ¿no? Las duchas ecológicas, los aljibes modernos, el riego eficiente, celebrar las liturgias y las reuniones en horas de luz para no tener que dar la luz de las habitaciones y de las salas. Aumentar cuando hagamos nuevas construcciones que haya más muros de cristal y menos de ladrillo para aumentar esa luz natural. Tratar nuestro mobiliario también para que aguante más tiempo. Utilizar suelos radiantes, coordinarnos con los grupos de ecología integral. En Cáritas Madrid se ha constituido un grupo de ecología integral, pues ahora podéis también redirigir a ellos o a nosotros las preguntas que tengáis al respecto para ayudaros. Establecer criterios de sostenibilidad en las líneas pastorales, tener en cuenta todo el tema de rehabilitaciones sostenibles de vuestros edificios y vuestras sedes. Ejercer campañas de recaudación verde, que en el fondo, ahora que tenemos, en Europa oímos mucho hablar de los fondos Next Generation, de los cuales estos millones de euros que van a entrar en los países para ayudar a rehacer todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, ayudar a sostener a todos los países de una forma solidaria en la Unión Europea, el 30% de estos fondos están destinados a combatir el cambio climático y todo lo que son los problemas medioambientales, ¿no? A hacernos más resilientes. Pero ojo, otros países no tienen estos fondos. Entonces, tenemos que ayudar a generar estas campañas para ayudar no solamente a nuestra área, sino también a los que no tienen, ¿no? A los más débiles. Podemos recaudar fondos, pero también podemos recaudar compost para nuestras plantas, para estos huertos especiales. Podemos, que ya se hace, recaudar ropa útil o ropa de segunda mano y luego venderla en nuestras tiendas de moda después de todo el proceso que hay detrás. Podemos incorporar en reuniones expertos ambientales o invitarlos a dar charlas formativas. Podemos programar cursos para inculcar valores Laudato Si. Leer la encíclica Laudato Si, eso es importantísimo, y comprender que la prioridad no es solamente atender al más pobre, sino atender las causas de la pobreza. Y dentro de las causas de la pobreza también está la crisis medioambiental. La crisis medioambiental y la crisis social, dice el Papa Francisco, es una única crisis, es la misma crisis. Entonces, no podemos desatender también la otra pata. Por avanzar un poquito, que queda ya un minuto, por no pasarme. Si tenemos espacio para generar huertos urbanos, aunque sean pequeños, hagámoslo. Generemos una red de reparto de productos. Esto ya ocurre, ¿eh? O sea, cuando os propongo estas acciones es que ya están ocurriendo en Madrid. En Madrid tenemos varios huertos urbanos, tenemos varios huertos en parroquias y en otros centros, y en algunos de ellos la producción incluso se reparte y se vende para conseguir la sostenibilidad del proyecto, y se contrata a gente pues del colectivo descartado de los inmigrantes, de la gente que menos quieren contratar, pues digamos se produce un empleo verde que sostiene el proyecto y además promueve la concienciación del cuidado de la tierra. Sembrando plantas autóctonas, generando permacultivos verticales, espacios para la polinización, que es importantísimo, sustituyendo los pesticidas con medidas naturales para el control de plagas, utilizando residuos orgánicos de ese compost que podemos recoger en nuestros centros de Cáritas o en las parroquias, realizando ecoproyectos que faciliten la integración de los más descartados, como os decía, fomentando las visitas a la naturaleza de los colectivos en riesgo de exclusión. La naturaleza es un templo de armonía y es un espacio donde se puede trabajar muchísimo el bienestar. Entonces, paseos por los bosques, paseos por la naturaleza con gente en riesgo de exclusión o para establecer un diálogo incluso intercultural son espacios tremendamente positivos. Dar a conocer las causas climáticas de los conflictos actuales y los problemas medioambientales. Hay que enseñar a la gente qué es lo que está ocurriendo, hablar de ello, pero con causa, con fundamento. Tenemos que decir a la gente por qué ocurren las cosas y qué está ocurriendo.
proyectos de reforestación y de recogida de basuras en periferias, en los barrios más pobres, podemos encontrar mucha basura, ¿no? Nosotros hemos hecho recogidas de basura por el río Manzanares en la zona de Villaverde y la gente venía emocionada a preguntarnos cuándo íbamos a repetirlo, que se apuntaban, que nos daban las gracias. Es decir, generar en estas periferias espacios donde la armonía y la belleza sea palpable reduce la violencia y, pues, repito, aumenta el bienestar de la gente, ¿no? De la gente que habita en esta periferia. El involucrar siempre a los más necesitados, si podemos, en los huertos urbanos, para que se sientan también integrados dentro de la comunidad. Acoger e integrar el conocimiento de los inmigrantes y refugiados. No pensar que solamente tenemos que dar, sino también recibir. Tienen mucho que aportar de su cultura, tienen mucho que aportar de su experiencia en otras formas de hacer las cosas y tenemos que integrar ese conocimiento porque en las ciudades hemos perdido muchísimo conocimiento rural, muchísimo conocimiento del campo, ¿no? Entonces podemos precisamente aprovechar este movimiento migratorio, esta gente a la que tenemos que acoger, que son hermanos y hermanas en Cristo, y también aprender de ellos, ¿no? Muchísimo. No solamente a nivel humano y social, sino también, ya os digo, desde el conocimiento que nos pueden aportar en todo el tema medioambiental. Concienciar en las catequesis, en la medida que podáis interactuar en las parroquias, en las homilías, en la formación de adultos, cómo el consumismo empobrece a otros y destruye o roba sus recursos. No solamente a nivel económico financiero, sino también a nivel ecológico. Fomentar la inversión en la banca ética, ¿no? Promover cooperativas sostenibles a través del voto, cuando estamos como entidad dentro de una banca ética. Producir energía, promover cooperativas que sobre todo sean de energía o de alimentos o otro tipo de coproyectos, ¿no? Fomentar el comercio justo, dar a conocer los beneficios que tiene este comercio justo, contactar con proveedores y fomentar alianzas también para sus productos, fomentar la desinversión en fondos contrarios a todo lo que la encíclica Laudato Si nos establece. También generar una red de parroquias y centros de Cáritas sostenibles a nivel interdiocesano, no solamente diocesano, fomentar encuentros donde se gestione ese conocimiento, se comparta el conocimiento, promover ecocolectas diocesanas para hacer acciones y emprender acciones comunes en proyectos Laudato Si. Tenemos 7 años que nos da el dicasterio para desarrollar proyectos Laudato Si y promover el cambio en nuestra diócesis a nivel mundial. Entonces, estos objetivos Laudato Si tenemos que empezar a lanzarlos ya desde este año. Tenemos que fomentar el intercambio de recursos también, compost, semillas, herramientas, documentos, personal, generar cooperativas sostenibles diversas, tratamiento de residuos, de energía solar, creación y venta de productos sostenibles. La moda RE, repito, es otro de estos modelos a seguir, que es una buena práctica, de hecho, que tenemos que dar a conocer. Fomentar el conocimiento y desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible afines a la encíclica Laudato Si, apoyar campañas promotoras del Día Internacional de la ONU, como es el Día de la Tierra, o el Día de los Bosques, el Día del Agua, etcétera, hay varios. Fomentar estudios académicos y congresos con otras ONGs civiles, precisamente para generar ágoras de discusión y de evangelización. Es la ecología integral, todo el tema medioambiental nos puede suponer una, un ágora tremendo de encuentro y de evangelización. Es decir, tenemos que salir, ser una iglesia en salida y tenemos que invitar a escuchar, a que nos escuchen y también nosotros a escucharles a ellos. Tenemos que generar esa cultura de diálogo y de encuentro que tanto nos pone el Papa también en la Fratelli Tutti, ¿no? Esa fraternidad universal, generando redes y plataformas medioambientales, apoyando acciones de otras ONGs y de otros grupos, aunque no sean creyentes, creando y haciéndose presentes en foros y plataformas ecosociales, apostando por que la espiritualidad cristiana esté en estas ágoras de colaboración. Tenemos que generar campañas de sensibilización vecinales, donde se hable de esta sostenibilidad comunitaria, ¿no? Tenemos que participar también en las plataformas ciudadanas de nuestros barrios y llevar estos temas también allí. Contactar también con los vendedores locales y fomentando una red de comercio sostenible en el barrio. Generar ágoras de debate también para la mejora socioambiental del barrio. Transformar las periferias, como hemos dicho antes, con este tipo de proyectos, como por ejemplo el proyecto Libera, que lo lleva SEO Life y Ecoembes.
talleres educativos para combatir la cultura de descarte en todos los ámbitos, en el humano, el animal, vegetal, material, todo el tema de la obsolescencia programada también de los aparatos. A nivel de relaciones de gobierno, pues pactar acciones sostenibles con los ayuntamientos, con las entidades locales con las que trabajemos más cercanas, pues en todo lo que es el tema de sostenibilidad y empleo verde, ¿no? Podemos solicitar subvenciones de fondos precisamente para la transición energética de edificios, colaborar en la elaboración de planes medioambientales y sociales. Esto ya lo hacemos desde Cáritas muy bien, pero el tema medioambiental lo tenemos que meter. Tenemos que trabajar también conjuntamente con ellos por desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas veces ellos no saben por dónde tirar. Entonces, desde la Iglesia podemos ayudarles a proponer que se cumplan estos objetivos que ellos a nivel, yo digo, de política les viene muy bien porque no están cumpliendo con estos objetivos. El desarrollo conjunto de planes de turismo sostenible, por ejemplo, en Semana Santa, planes compartidos de empleo verde, por ejemplo, con esas subvenciones que os digo de fondos de la Fundación Pluralismo y de la Fundación Biodiversidad, o ahora cuando vengan estos fondos de Next Generation, ya os digo que habrá un 30% de todo el PAC que va sobre temas climáticos. Entonces, también por ahí podemos ir apostando para nuestros proyectos. El punto crucial, ya os digo, es el de compras y suministros tanto a nivel entidad como a nivel personal. Aquí es donde nos jugamos, en nuestro estilo de vida, en cómo compramos y consumimos. Entonces, usar el papel reciclado, energías renovables, invertir en pilas, aquí lo veis, ¿no? Lo importante es la austeridad, ¿no? Comprar solo lo que se vaya a consumir en los eventos. Comprar, incluso hacer compras sociales para favorecer a los colectivos más necesitados de nuestro barrio. Utilizar el agua del grifo, incluso en los eventos más tontos, como pueda ser ahora cuando volvamos a recuperar la presencia y tengamos ponentes en una sala, pues evitar la botella de plástico y utilizar el agua del grifo de siempre, de Madrid. Además, la de Madrid es una de las mejores del mundo, dicho por los expertos. Eliminar los plásticos y el uso de servilletas de papel, pajitas, etcétera. Comprar solo productos de temporada locales, reduciendo todo el consumo de carnes rojas, porque ya hemos visto que el consumo de agua para producir 1 kilo de carne es totalmente increíble. Entonces, es uno de los lugares por donde más se pierde de agua y además más contamina. Tenemos la formación en el consumo responsable y sostenible. El tema de la movilidad, esto es un tema que va a ir avanzando cada vez más, pero bueno, ver cómo podemos también generar que nuestros espacios de Cáritas podamos llegar fácilmente al transporte público, que se utilice y se promueva el uso de la bicicleta y su custodia cuando se llega al centro de trabajo. También fomentar puntos de carga para los coches eléctricos y motos eléctricas que vayan llegando. Utilizar el coche compartido como forma digamos, de desplazarse a eventos, sobre todo cuando tenemos que ir un equipo de Cáritas a un sitio y utilizar siempre el coche compartido y no ir cada uno con su coche. Fomentar también en la conducción eficiente, porque también saber mantener el coche reduce ese coste y evita también la contaminación. Habilitar, esto es un caso en Valencia que se da también, habilitar talleres de reparación y donación de bicicletas a los más necesitados. Captar las bicicletas que la gente ya no quiere, rehabilitarlas y donarlas a los más necesitados o incluso a los voluntarios de Cáritas con menos recursos para ayudarles a desplazarse dentro de la ciudad. Elegir servicios de autocares sostenibles interurbanos cuando hagamos excursiones o salidas con nuestros colectivos o pactar transporte con Renfe, pero siempre intentar evitar pues lo que son los autobuses contaminantes. Estos son solo algunos ejemplos. Luego vamos a terminar en 2 minutillos. Termina. Fomentar el conocimiento del entorno natural propio y cercano. Tenemos que saber qué es lo que tenemos alrededor de nuestros centros, fomentando campañas para su custodia, sobre todo cuando hay problemas de deterioro importantes. Recuperar el entorno natural cercano también como agora de encuentro, decíamos antes, la reforestación, la mejora de la biodiversidad. El entorno natural, trabajarlo como un espacio de paz y armonía con nuestros colectivos más descartados y desfavorecidos. Realizar actividades para desarrollar la contemplación y la espiritualidad. Ahí desde la Comisión de Ecología Integral os podemos ayudar también con ello.
integrar el edificio con el entorno, ayudar también a nuestros centros de Cáritas o parroquias que están en entornos rurales, a la nidificación de cernícalos, por ejemplo, de cigüeñas, de otras serie de aves, es decir, ayudar a que haya un contacto con la naturaleza e integrarlo dentro del propio sistema nuestro. Fomentar la formación espiritual también sobre las mascotas en San Antón. Promover la desinversión en combustibles fósiles, evitar el uso de detergentes y productos tóxicos de limpieza, prohibir el consumo de tabaco en el entorno parroquial y nuestros centros, más ahora con el tema del COVID, ya sabéis que ya está prohibido, vamos. Mejorar los sistemas de ventilación y el aislamiento térmico y acústico, reducir el volumen acústico en eventos sociales y litúrgicos exteriores, apagar las luces de nuestros centros cuando no hay nadie en las habitaciones para reducir el consumo, incluso instalar detectores de presencia si es necesario, apoyar la hora del planeta, que ha sido ahora en marzo, apagando también las luces de nuestros centros. Y por último, promoviendo la economía circular, pero partiendo de este esquema. Es decir, lo primero, lo más importante siempre es rechazar el consumismo inducido, el Black Friday, los días sin IVA, o sea, y las compras que son social y ambientalmente dañinas, ¿no? Como la ropa esclava, los pesticidas, todo lo que sean productos importados, reducir. Si no lo necesito, no lo compro. O sea, no tengo por qué consumir, no dejarme engañar. Hacer un consumo responsable, sin plásticos, sin generar huella de carbono negativa, tratamientos adecuados de todo lo que yo compro pueden alargar la vida útil de los productos, de los electrodomésticos. Reutilizar y reparar. La comida sobrante, la recogida de ropa como ya hacéis, reusando la cera de velas sobrantes, vestidos de comunión, botellas de cristal, todo. Reincorporar los restos orgánicos para hacer compostaje. Esto es algo que también se puede hacer. Las flores, los restos de comida de ágapes que se hagan de nuestras familias, se puede recompostar y se puede utilizar en otros centros. Y por último, el último, porque esto, llegar aquí es que hemos perdido todas las oportunidades anteriores, es el reciclar, ¿no? Pero es el proceso más costoso, que es porque hay que clasificar correctamente la basura. Además de facilitar contenedores para gente mayor, podría ser también otra idea ayudar a la gente mayor en nuestros centros a ser puntos de intermediación con el punto limpio, porque muchas veces los puntos limpios están situados en lugares donde la gente mayor no puede ir. Entonces, también desde Cáritas podemos ayudar a hacer de intermediarios, generando pues un contenedor para el aceite utilizado, el aceite de las frituras, o para las pilas o para otro tipo de materiales que ellos no puedan, pues se podría también, porque para la recogida de muebles y demás el ayuntamiento ya dispone, digamos, tú llamas y te vienen a recoger, pero hay otra serie de productos que la gente mayor no suele hacerlo porque no llega allí y lo acaban tirando en los contenedores normales y acaban siendo contaminación. Hay mucho más. Hay un documento que se llama Camino para Camino para el cuidado de la casa común del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, donde vais a ver grandes acciones que se están tomando a nivel de conferencias episcopales y obispados. Y tenéis otros documentos como Aquafon Vitae para todo el tema de el agua, del consumo del agua. Y bueno, hay muchísimos documentos que podéis ya encontrar en nuestra página web también. Os pongo aquí la última diapositiva ya. Aquí tenéis los datos. Si os metéis en esta página web podéis encontrar documentos también en ese sentido y podéis buscar más acciones mucho más desarrolladas que también se están haciendo.